Muy buenas noches, colegas. Les saluda el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. Les da la bienvenida a esta clase número 6 del año 2023. Tenemos como invitados a nuestra colega Ana Beatriz, nuestra colega Corina, Lorena Castro Corrales, Rosemary Jiménez, a las cuales le damos la bienvenida. A todos ustedes les deseo un feliz 2023. El día de hoy continuamos con la clase de la NIC 36, deterioro del valor de los activos. Estamos en la clase número 6, donde vamos a revisar el tema conceptual y vamos a revisar unos casos prácticos relacionados a la UG, a la unidad generadora de efectivo. Bien, Corina nos dice de igual manera un feliz año 2023 a todos nuestros colegas. Gracias, Corina. Como es de costumbre, iniciamos esta charla con la frase de educación del día. Viene de la mano de Paulo Freire, quien nos dice: todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre. Bien, en este proceso de aprendizaje, para nuestros colegas que recién se conectan, siempre al inicio revisamos unas técnicas de estudio del libro Aprendamos a Aprender. Hoy vamos a hablar sobre el tema del repaso. Todos nosotros queremos tener una memoria privilegiada, pero a veces hay que ser consciente que no es así. No todos tenemos esa mente fotográfica privilegiada donde nos acordamos todos los acontecimientos. Pero en el campo profesional tenemos que constantemente repasar, constantemente estar revisando los apuntes para no olvidarnos. Y nos dice del libro Aprende a Aprender de Guillermo Michel: si no volvemos a repetir y alimentar nuestra memoria una y otra vez, corremos el riesgo de olvidar todo lo aprendido. Con el simple paso del tiempo, transcurrido 20 minutos, olvidaremos el 42% de lo leído y en una hora el 65%. Por ello es que revisar nuestros apuntes, revisar los casos prácticos y, como bien lo dice, lo digo en el comentario, práctica es lo que nos mantiene constantemente afilados, aceitados, diestros para poder comentar en una tertulia profesional o tal vez con un cliente. Utiliza claves mnemotécnicas. Desarrolla tu propio sistema de memorización mediante el uso de palabras clave, de símbolos visuales que te permitan recordar conjuntos, párrafos o detalles importantes. Muchas veces, con solo recordar unas pocas palabras clave, es posible reconstruir todo un capítulo, una conferencia o un libro. Bien, en este proceso de aprendizaje de las NIF, de las Normas Internacionales de Información Financiera, que son muy amplias, realmente recordarnos todas las normas, si no estamos en el camino, si no estamos en la sintonía de este proceso de aprendizaje, y no solamente de la norma, sino de otro conjunto de leyes, conceptos, marcos, etcétera, que están inmersos dentro de nuestra profesión. Por ello, es importante crear esas claves, esos símbolos, esas palabras claves que nos ayuden a recordar todo lo que estamos aprendiendo o lo que en algún momento tengamos que exponer. Puede ser en una clase, puede ser a nuestro jefe, puede ser
en una presentación. Tenemos también como invitado a nuestro colega Juan Carlos Hernández de El Salvador, el cual nos dice: buen día, amigos y colegas Latinoamérica. Feliz inicio de año 2023. Dios les brinde muchos éxitos a todos. Saludos desde El Salvador. Nuestro colega Juan Carlos Hernández. Juan Carlos, un feliz año. Y a todos los colegas de El Salvador, un fuerte abrazo y un feliz 2023. Continuamos. Programa el aprendizaje. Más vale estudiar 32 días durante 15 minutos que 8 horas en un solo día. En otras palabras, estudia frecuentemente periodos cortos y no trates de aprender toda una materia en 24 horas. El estudio repartido a lo largo de los días es más eficaz que una sesión intensiva de 12 horas, con tal que no se dediquen 3 minutos diarios únicamente. También cuenta la sensatez. Recordemos, en algún momento de nuestras épocas de estudiantes, también me sumo a la cola. Ya en el último momento íbamos a estudiar y realmente no aprendíamos todo lo que en ese momento teníamos que exponer o realizar la tesis. Por eso que Guillermo Michel nos dice: hey, no trates de hacerlo en 24 horas, por lo menos 15 minutos al día de lo que tú quieres aprender, dedícale tiempo. Durante 32 días seguidos, dedícale tiempo. Y eso va a generar un resultado en cada uno de nosotros. Concéntrate. Descubre y suprime las causas de distracción. Un radio a todo volumen, una telenovela, una idea parásita. Entre paréntesis, ideas que perturban tu mente o dilatan la misión. Cierro paréntesis. El temor, la angustia, la preocupación, omite las interferencias, sintoniza bien tu sistema de aprendizaje y continúa aprendiendo. Bien, todos hemos pasado por esos momentos de estar leyendo, de estar tratando de aprender una materia y por algún motivo hay una bulla de un vecino en nuestra casa, etcétera, etcétera, y eso nos desconcentra. O tal vez, como bien nos dice, una idea parásita, que es una idea que constantemente comienza a revolotear en nuestra mente y no nos deja concentrarnos. Entonces, debemos suprimir todas estas situaciones para poder concentrarnos en el proceso de aprendizaje. Buscar un lugar tranquilo, tal vez con una música relajada, que nos permita poder aprender, que nos permita ayudar a estudiar lo que queremos aprender. Iniciamos la clase. NIC 36, deterioro del valor de los activos. Valor razonable menos los costos de disposición. Los costos de disposición, diferentes de aquellos que ya hayan sido reconocidos como pasivos, se deducirán al medir el valor razonable menos los costos de disposición. Ejemplo, de estos costos son los costos de carácter legal, timbres y otros impuestos de la transacción similares. Los costos de desmontar o desplazar el activo, así como todos los demás costos incrementales para dejar el activo en condiciones para su venta. No obstante, las indemnizaciones por cese definidas en la NIC 19 y otros costos asociados con la reducción del tamaño o la reorganización de un negocio que implique la disposición de un activo no son costos incrementales directamente relacionados
y atribuibles a la disposición del activo. Hemos leído el párrafo 28 relacionado a lo que es el valor razonable menos los costos de disposición. Entonces, en este párrafo 28, nos lleva a entender y a aprender cuáles son esos costos de disposición que debemos restarle al valor razonable, que ya lo hemos visto en las clases anteriores. Ahora también nos dice que no son costos de disposición necesariamente los definidos dentro de la NIS 19, una indemnización a empleados. Entonces, el profesional, usted que me está escuchando, debería de tener una claridad sobre qué podrían ser estos costos de disposición. Y para ello vamos a ver unos ejemplos. Unos ejemplos de costos de disposición podría ser las comisiones. Al tener que vender un activo, debo de pagar comisión. También podría ser un almacenaje, el surtido, el desmontaje y fletes, los acarreos, los seguros, los gastos legales, los gastos técnicos, los impuestos y similares, reparaciones o mejoras y otros costos incrementales. En el caso de los seguros, recuerden que cuando hablamos de activos, hablamos de una infinidad de activos. Un ejemplo, un equipo tecnológico. Si yo lo he vendido de un país a otro país para evitar cualquier tipo de problema, voy a asegurarlo. Tengo que pagar el seguro. Eso es parte del costo, va a ser un costo de disposición. También el tema de los gastos legales, los gastos técnicos. Entonces ahí usted tiene que saber diferenciar qué es un costo de disposición y qué no lo es para restarlo de este valor razonable. Recuerde que esto, de acuerdo a los casos que ya hemos visto anteriormente, usted lo va a tener que hacer para poder establecer el valor razonable menos los costos de disposición que usted pueda comparar con su valor de uso. Puede ser que hayan costos de disposición que puedan ser elevados. Hay costos de disposición insignificantes y hay costos de disposición significativos. Depende del activo. En ocasiones, la disposición de un activo puede obligar al comprador a asumir un pasivo. Y solo se puede disponer de un único valor razonable menos los costos de disposición del conjunto formado por el activo y el pasivo. En el párrafo 78 se explica cómo tratar tales casos. Bien, aquí vamos a hacer una reflexión, que este es un tema importante, que al momento de nosotros activar un activo, nosotros, dentro de los costos incrementales del activo, debemos sumar ciertos valores que nos van a generar en futuro un pasivo. Ejemplo de lo que estoy diciendo. Vamos a suponer, vamos con un ejemplo sencillo, una gasolinera. Vamos a suponer que usted, al instalar una gasolinera, eso le cuesta $1.000.000. Bien, hasta ahí estamos claros. ¿Cuál es el valor del activo? $1.000.000, más todos los costos adicionales. Pero esa gasolinera
en la línea del tiempo va a tener que ser desmontada, desinstalada. Puede ser a 10, a 20, a 30, a 40 años. Y eso tiene un costo. Entonces, ese valor, donde eso se hace a través de un estudio, un profesional que conozca sobre el tema, va a hacer el estudio de desmantelamiento. El desmantelamiento de ese activo, de esa gasolinera. Vamos a suponer que el desmantelamiento de esa gasolinera, el valor presente es $300,000. Por tal motivo, voy a registrar una propiedad, planta y equipo y voy a registrar un pasivo a largo plazo por los $300,000. Y ya observo que mi activo de $1,000,000 se incrementa a 1,300,000 porque están inmersos los costos de desmantelamiento. ¿Por qué debo de observar esto y tener mucho cuidado? Porque al momento de por A, B motivo vender el activo o transferir el activo, usted debe saber analizar esos dos componentes para poder establecer el deterioro. Caso contrario, si usted no lo segrega el costo del desmantelamiento, puede realizar una mala medición al momento de registrar la información en los estados financieros. No se preocupe, ya vamos a ver un caso. La norma nos envía a leer el párrafo 78. Vamos a leer el párrafo 78 despacito. Podría ser necesario considerar algunos pasivos reconocidos para determinar el importe recuperable de una unidad generadora de efectivo. Nuevamente, podría ser necesario considerar algunos pasivos reconocidos para determinar el importe recuperable de una unidad generadora de efectivo. Es lo que yo les indico. Tenemos un pasivo que a su vez ha incrementado el activo. Y cuando yo hago un estudio del valor razonable o el valor en uso, debo de observar esos pasivos. Si no observo esos pasivos, la medición que yo haga va a ser errónea. Conclusión del asunto hasta aquí. Todos aquellos activos que hayan sido activados y que hayan generado un reconocimiento de un pasivo a largo plazo, al momento de usted medir el valor razonable o el valor en uso, deben ser analizados, deben ser observados para no registrar un dato erróneo. Y eso que necesariamente a veces usted no lo hace, debe saberlo para saber que el técnico que ha contratado lo haga bien. Esto podría ocurrir si la disposición de la citada unidad obligase al comprador a asumir un pasivo. En este caso, yo voy a vender un activo a un valor, pero dentro de ese activo que voy a venderlo, está sumado un pasivo, que es el costo incremental, como el caso del desmantelamiento, Entonces, el pasivo, el cliente, el comprador me dice, hey,
no te preocupes, yo asumo el costo de desmantelamiento. Por tal motivo, te voy a pagar el valor de los activos. Yo asumo. Entonces, cuando hay un comprador y él va a asumir, eso tiene un efecto al momento de calcular el valor razonable y el valor en uso. Seguimos. En este caso, el valor razonable menos los costos de disposición de la unidad generadora de efectivo será el precio de venta de los activos de la unidad generadora de efectivo y del pasivo de forma conjunta, menos los costos correspondientes a la disposición, que ya entendemos cuáles son esos costos de disposición. Para llevar a cabo una adecuada comparación entre el importe en libros de la unidad generadora de efectivo y su importe recuperable, será preciso deducir el importe en libros del pasivo al calcular tanto el valor en uso de la unidad como su importe en libros. Bien, veamos un ejemplo, revisemos un ejemplo. Deterioro del valor de los activos. Caso, deterioro de una mina. La empresa minera Sol Naciente, Sociedad Anónima, del país El Salvador, donde la legislación exige que los propietarios rehabiliten los terrenos cuando finalicen las operaciones mineras. En el punto 1, entendemos que hay una empresa minera en El Salvador. La legislación de El Salvador exige que se rehabiliten los terrenos una vez concluidas las labores, lo que conlleva a que tenemos que realizar una provisión por desmantelamiento. Ese valor, que va a ser reconocido como un pasivo, va a ser un costo incremental del activo. El activo se va a incrementar. 2. El costo de rehabilitación incluye la reposición de las capas de tierra que hubo que extraer de la mina antes de que la operación comenzara. Por eso, se ha reconocido una provisión para cubrir los costos de reposición desde el momento en que se extrajo la tierra. Bien, en el punto 2 nos dice que desde el primer momento en que comenzaron a operar, se realizó la provisión para cubrir los costos de reposición de la tierra, de toda la tierra, más los arreglos que tienen que hacer para dejar la instalación, el terreno, en las condiciones como las encontraron. 3. El importe de la provisión se ha reconocido como parte del costo de la mina y se está amortizando a lo largo de la vida útil de la misma. El importe en libros de la provisión por los costos de rehabilitación es de $500,000, que es igual al valor presente de los costos de rehabilitación. Usted que me está escuchando, vamos a suponer que va a trabajar a una mina, va a trabajar a una empresa agrícola o una empresa agrícola o en una empresa acuícola. Va a trabajar en un campamento de construcción. Entonces, cuando usted trabaja en este tipo de actividad,
algo que debe revisar en libros es ver si se ha registrado estos costos de desmantelamiento o de mejoras del activo. Si no hay registrado, usted tiene que hablar con el administrador y decirle, mire, estos gastos no están siendo registrados en los estados financieros. Entonces, este gasto de mejoras, de desmantelamiento, etcétera, lo hace un perito, alguien que conozca sobre el tema. El profesional contable no conoce sobre este tema. Entonces, bien, una vez que él ha hecho el análisis, porque recuerde que la explotación de la actividad va a depender del contrato, de los permisos, etcétera, que usted como profesional debe saberlo, que puede ser 10, 20, 30, 40, 50, 100 años. Entonces, esos valores que él hace el análisis son traídos a valor presente para poderlos registrar en mi contabilidad, donde registro un activo y registro un pasivo. La entidad está comprobando el posible deterioro del valor de la mina. La unidad generadora de efectivo de la mina es la propia mina en su conjunto. Bien, en esta línea, una reflexión. ¿Qué es una unidad generadora de efectivo? Tomando como ejemplo, este caso nos dice que la UG es la mina. No es que la mina se divide en A, B, C, D, sino que la mina por sí sola es la que genera el ingreso, es la que genera los flujos. Cuando usted va a hacer un análisis a una empresa, debe de entender eso. Hey, ¿cuál es la unidad generadora? Porque puede tener diferentes tipos de actividades. Un ejemplo, en el área de la explotación de los animales, un ejemplo, pueden tener la unidad generadora de ganado, en otra de cerdos, en otra de gallina. Por tal motivo, cada una de ellas es una unidad generadora de efectivo. En el caso de los transportes, va a depender del contrato. Yo puedo tener varias líneas, pero va a depender del contrato, que si yo no tengo una, no tengo contrato. Entonces, las 3, 4, 5 líneas que tenga van a conformar una UG, a menos que el contrato sea diferente por cada línea. Entonces, establecer este tema de la UG es importante para el tema de costos. ¿Por qué? Porque de ello usted debe determinar lo que es capacidad normal de producción de acuerdo con la NIC número 2. Todos estos temas que parecen tal vez que no los utilizamos son muy importantes. Yo creo que la mayoría de los que estamos conectados acá debe haber registrado el tema de desmantelamiento o mejora. Un ejemplo, si tienen un edificio, vamos a decir, oye profesor, pero yo estoy trabajando como contadora en una empresa que el edificio es del dueño. Ah, sí, me parece muy bien, pero ese edificio, tarde o temprano, se va a derrumbar. ¿Sabe cuál es el costo de desmantelamiento de ese edificio que va a ser derrumbado en algún momento? Que puede ser de aquí a 100, 200 años. No lo sabemos. ¿Pero usted sabe el costo? No. Entonces, eso es lo que hace el perito. Y ese costo, que es un costo muchas veces invisible, no lo registramos en nuestra contabilidad.
Continúo. La entidad ha recibido varias ofertas de compra de la mina con precios alrededor de $800,000. Este precio refleja el hecho de que el comprador asumirá la obligación de rehabilitar los terrenos. Los costos de disposición de la mina son insignificantes. El valor en uso de la mina es aproximadamente $1.200.000. Excluyen los costos de rehabilitación. El importe en libros de la mina es de $1.000.000. El valor razonable menos los costos de disposición de la unidad generadora de efectivo es de $800,000. En este importe se ha considerado el impacto de los costos de rehabilitación. Como consecuencia de ello, el valor en uso de la unidad generadora de efectivo se determinará después de considerar los costos de rehabilitación y se estima en un importe de $700,000. $1.200.000 menos el valor presente de los costos de rehabilitación, $500,000. El importe en libros de la unidad generadora de efectivo asciende a $500,000. El importe en libros de la unidad generadora de efectivo asciende a $500,000, que es igual al importe en libros de la mina de $1.000.000 menos el importe en libros de la provisión para costos de rehabilitación. Recuerde que los costos de rehabilitación, el valor presente, era de $500,000 y el costo del activo era de $500,000. Por tal motivo, el activo que fue activado fue de $1.000.000. Costo de adquisición más costos de rehabilitación. En consecuencia, nos dice el caso, el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo excede a su importe en libros. Bien, este caso, que lo vamos a encontrar en la NIC 36, cuando ustedes se presten a leerla, primero toma tiempo leerla y toma tiempo entenderla porque no es que somos peritos, ¿sí? Pero es tan importante su aprendizaje porque esto nos ayuda a no cometer errores financieros. Y lo vamos a ver en un resumen que he hecho. Bien, la fecha de activación XX. ¿Cuál es el costo de la mina? $500,000. Pero esta mina, que va a tener una vida útil durante X, Y, Z años, va a tener que ser rehabilitada. Contrato a un especialista para que me emita un informe con todos los datos que requiero saber de la NIC 36 y él me emite el informe. Y el informe me dice que el valor presente de los costos de rehabilitación son de $500,000. Por lo que el costo de mi activo activado o los costos de activación son de $1.000.000. Mi propiedad, planta y equipo, en el caso del PPE,
va a ser de $1.000.000. Bien, entonces hasta ahí ya sé que he activado $1.000.000 y ahora en otra parte de la línea del tiempo, que puede ser 3, 5, 10, 20, 15 años, hacemos un análisis del deterioro, porque se va a vender la mina. Entonces, hemos hecho un análisis, si es que está en nuestras manos, si no lo hace el especialista, y el especialista hace una proyección de todos los flujos futuros y establece que el valor en uso, incluyendo los costos de rehabilitación, el valor en uso es de $1.200.000. Ahora, de esto, el comprador va a asumir el pasivo por desmantelamiento, que es $500.000, porque dentro de este valor en uso, que ya entendemos qué es valor en uso, de acuerdo a las clases anteriores, no se olviden, yo voy a tener que desembolsar $500.000 para poder rehabilitar el terreno. Eso quiere decir que si fuera el caso, ¿cuánto me va a quedar de flujo? $700.000. Pero como no lo voy a asumir yo, lo va a asumir el comprador, $500.000, ¿cuál va a ser mi valor de uso menos los costos de rehabilitación? $700.000. Por lo que el valor en uso es de $700.000. Y eso es lo que me dice la norma, lo que yo les estaba leyendo y les estaba explicando, que si yo no tuviera en cuenta, en consideración, este valor en uso, pensaría que el valor que me está pagando, el valor que me esté pagando el comprador, es irrisorio. Entonces, esto es donde mis antenas profesionales deben estar alertas, así como el hombre araña, ¿no? Alerta, atento. Entonces ya entiendo que el valor de uso restado ese pasivo asumido por el comprador, voy a tener un valor en uso de $700.000. Ahora, el comprador me dice, hey, yo asumo todos los pasivos, te voy a pagar $800.000. Entonces, ese valor será adecuado de recibirlo por parte del comprador. Entonces, bien, hacemos ahora un análisis del valor razonable a través de un estudio y nos da $820.000. Los costos de disposición, nos dice el caso, que son irrisorios, por lo que el valor razonable es de $800.000. Entre el valor razonable y el valor en uso, el mayor es el valor razonable, por lo que el importe recuperable es $800.000. Este valor no lo comparo con el $1.000.000, porque este $1.000.000 con que está activado están los costos del mantenimiento, resto los pasivos. Y lo comparo con el costo de adquisición de la mina, $500.000. Por lo que el importe recuperable es mayor al costo de la mina. Entonces, ¿hay un deterioro? ¿Qué es lo que me dice la norma? Y la respuesta es no, no hay un deterioro. Podemos decir que estamos ganando, no estamos perdiendo al momento de vender este activo. Si yo no tuviera en cuenta este pasivo, yo equivocadamente diría, importe recuperable $800.000, importe en libros $1.000.000.
deterioro del valor, $200.000. Y registro equivocadamente $200.000 que no correspondían. Entonces, esta es la importancia de usted saber analizar estos pasivos por estas mejoras o estos costos incrementales que se van a generar a través de la línea del tiempo. Bien, espero que el caso haya sido comprendido y haya sido de vuestro agrado. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera argumentar? Bienvenido. Continuamos. Juan Carlos nos dice todo muy bien explicado. Gracias, Juan Carlos. Entonces, ustedes ya saben que tienen que tener mucho cuidado con los costos incrementales. Ahora tenemos el tema de valor en uso. Párrafo 30, valor en uso. Los siguientes elementos deberán reflejarse en el cálculo del valor en uso de un activo. A. Una estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera obtener del activo. Ya lo hemos hecho en los casos anteriores. Ya hemos hecho esa proyección de los ingresos ordinarios y hemos hecho esa proyección de los gastos. Entonces hemos calculado a través de una tasa, de un factor de descuento, calculamos el valor presente y obtuvimos el valor en uso. Ya lo sabemos. B. Las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la distribución temporal de dichos flujos de efectivo futuros. Bien, lo que nos dice el literal B, que nosotros realizamos una proyección, son proyecciones, son supuestos, son estimaciones. ¿Qué hacemos en relación a información histórica y a información presente? Pero que una vez hecho esos análisis, debemos de tener mucho cuidado porque pueden haber variaciones a través del tiempo, donde eso implica tener que nuevamente realizar todos los cálculos, todas las revisiones para poder obtener un valor en uso actualizado. C. El valor temporal del dinero representado por la tasa de interés de mercado sin riesgo. Ya también lo revisamos sobre el tema del factor de descuento, la tasa de interés. Entonces aquí había el WAF, el CANF. No sé si la LIBOR también entrará dentro de esto. Bien, si entran ustedes me dirán. Pero para ello ustedes deben de revisar cuáles podrían ser esas tasas de mercado libres de riesgo que podrían afectar el factor de descuento. ¿Sí? Entonces, eso ya lo revisamos también en la clase anterior. D. El precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo. Ya vimos en el ejemplo anterior y en otros casos, el valor que nos van a pagar por ese activo puede verse modificado por alguna circunstancia a través de la línea del tiempo, por alguna situación. Entonces, ese precio será el correcto y eso es lo que nos dice. Es un tema de revisión. Otros factores tales como la iliquidez que los participantes en el mercado reflejarían al poner precio a los flujos de efectivo futuros que la entidad espera que se deriven del activo. Bien, en este caso, el valor de compra de lo que nosotros pretendamos vender, del activo que pretendamos vender. La estimación del valor en uso de un activo conlleva los siguientes pasos. A.
estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto de la utilización continuada del activo como de su disposición final. B. Aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros. Bien, entonces, tanto en el A o en el B, que ya hemos hecho casos prácticos, hemos conversado, ya lo tenemos claro, y en el caso que lo hagamos nosotros, ese análisis, ya sabemos cuáles son esas tasas de descuento y ya sabemos sobre las proyecciones. Ya tenemos ejemplos que nos ayudan a formular el caso. Ahora vamos a entrar a un caso que está relacionado a UGES, a unidades generadoras de efectivo. ¿Cómo debemos proceder para registrar el deterioro de las unidades generadoras de efectivo? Bien, nos falta terminar este párrafo y entramos a ese caso. Los elementos identificados en los apartados B, D y E del párrafo 30 pueden reflejarse como ajustes en los flujos de efectivo futuros o como ajustes en la tasa de descuento. Cualquiera que sea el enfoque que la entidad adopte para reflejar las expectativas sobre las posibles variaciones en el importe o calendario de aparición de los flujos de efectivo futuros, el resultado final deberá reflejar el valor presente esperado de los flujos de efectivo futuros, es decir, el promedio ponderado de todos los resultados posibles. En el apéndice A, se proporcionan guías adicionales sobre el uso de las técnicas del cálculo del valor presente en la determinación del valor en uso de un activo. Bien, hay dos métodos para establecer el valor en uso. El método tradicional y el método proyectado. Este tema de, como toda la norma, como todo lo que estamos leyendo de la norma, es muy amplio. Nosotros debemos entender qué método vamos a utilizar. Entonces nos dice el apéndice A que hay dos métodos. Enfoque tradicional y el de flujo de efectivo esperado para el valor presente. Enfoque tradicional y el enfoque de flujo de efectivo esperado. Todos los casos que hemos visto a partir del caso número 1, todos los casos que hemos hecho se han realizado con el enfoque tradicional. No hemos realizado casos del enfoque de flujo de efectivo esperado a través de lo que nos dice la norma, que es cualquiera que sea el enfoque que la entidad adopte para reflejar las expectativas sobre las posibles variaciones en el importe o calendario de aparición de los flujos efectivos futuros. El resultado final deberá reflejar el valor presente esperado de los flujos efectivos futuros, es decir, el promedio ponderado de todos los resultados posibles. Usted debe de observar que puede elegir cualquiera de los dos métodos. Puede elegir el enfoque tradicional o el enfoque de flujo efectivo esperado a través del promedio ponderado de las mejores estimaciones que se tengan sobre los ingresos de ese activo. Esta charla relacionada a la NIC 36 va a quedar hasta esta clase número 6. Recordemos que van a venir ya clases posteriores intermedias. Estamos ahorita realmente en la parte básica, donde nos hemos adentrado a entender la norma, pero posterior a ello ya entraremos a otros casos más complejos de la norma, pero todavía estamos en el proceso de aprendizaje, todavía nos falta. En la próxima clase, no se olviden, vamos a revisar la NIC 28, inversiones en asociadas. Vamos a ir paso a paso entendiendo esto de qué son estas inversiones en asociadas y cómo debemos manejarlo.
Por lo pronto, entramos al caso de estudio de la unidad generadora de efectivo. Antes de entrar en el caso, debemos nuevamente leer qué significa unidad generadora de efectivo. Y nos dice, es el grupo identificable de activos más pequeños que genera entradas de efectivo a favor de la entidad, que son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivos derivados de otros activos o grupos de activos. Entonces, ahí yo le decía en la parte de la explotación de animales, ¿no? Yo tengo una granja, tengo ganado, tengo cerdos, gallinas, tengo plantaciones, y cada una, dependiendo la envergadura de la empresa, el tamaño de la empresa, podría ser una unidad generadora de efectivo. Ahora, puede ser que yo tenga una instalación donde tengo un equipo, vamos a decir equipo X. Tengo una máquina X, una máquina Y, una máquina Z, una máquina A, una máquina D. Puedo tener 5 máquinas, pero no las 5 máquinas significa que somos unidades generadoras de efectivo. Hay que tener mucho cuidado. Las 5 máquinas que generan las entradas de efectivo, las 5 máquinas dentro del departamento pueden ser la unidad generadora de efectivo. Entonces, hay que diferenciar. Es un tema que implica investigación para que usted pueda ir aprendiendo cuando esté en algún lugar de trabajo. Ejemplo, imagínese que se va como contador a una línea aérea. ¿Cuáles serían las unidades generadoras de efectivo? ¿Todos los aviones? ¿O estarían divididos en aviones que van a Europa, Estados Unidos, Latinoamérica? ¿O aviones de carga, etcétera? Entonces, ahí usted debe de comprender qué es una OG. Por lo pronto, vamos con este caso práctico. Tenemos el edificio. Tenemos el edificio y tenemos el laboratorio. El edificio es el que alberga todos los recursos de la empresa. El laboratorio donde se realizan análisis. Los análisis de calidad, que es complemento de la actividad de la empresa. Entonces nos dice, de acuerdo con la NIC 16, los costos de activación del PPE, que el valor es de 36 millones de dólares, el caso del edificio. Y el laboratorio, 8 millones de dólares. El valor residual del edificio, 1 millón, y del laboratorio, 200.000. Por lo que el importe en libros depreciables, es de 35 millones y de 8 millones 331.000. Muy bien, hasta ahí está claro. La vida útil es de 30 años y el laboratorio 15. La depreciación anual, 1.500.000. Han transcurrido 10 años. Y para el caso de los activos del laboratorio, 8 años. La depreciación acumulada es de 11 millones
para el caso del edificio y de 4 millones para el caso del laboratorio. El importe en libros de la máquina es de 24 millones de dólares. Y el importe en libros de laboratorio es de 4 millones. Recordemos que importe en libro es igual al valor activado menos las depreciaciones menos las pérdidas por deterioro del valor. Entonces, hasta ahí tenemos 24 millones y 4 millones de dólares. Ahora, dentro de ese edificio se albergan dos UG, la UG-A y la UG-B, Unidad Generadora de Efectivo. A y B. Los costos de activación de esas UG son de 68 millones y 90 millones. El valor residual, 300.000, 200.000. El importe en libros depreciables, 68 millones, 89 millones. La vida útil, 12 años para la UGA y 13 años para la UGB, 13 años. Depreciación anual, 5 millones. Y depreciación anual para la UGB, 6 millones. Años transcurridos, 9 años y 7 años. Bien, hasta ahí está entendible, está claro. Tenemos dos UG, la A y la B, que una genera ingresos de efectivo y la otra genera sus propios ingresos de efectivo. Puede ser que la una hace una tarea y la otra hace otra tarea, otra actividad. La depreciación acumulada, 51 millones para la UGA y para la UGB, 48 millones. El importe en libros de la máquina es de 17 millones y 41 millones. Ahora, de esto necesito establecer el deterioro. Necesito determinar si mis máquinas se han visto deterioradas. Recordemos algo. Ese deterioro, que es una obligación establecer si debo reconocer un deterioro a mis activos, necesariamente puede darse como no puede darse. Va a depender de factores externos o factores internos que nos ayuden a establecer en qué medida ese activo, que sea un activo individual o sea una unidad generadora de efectivo, se han visto deterioradas. Entonces, la norma nos da una guía que pueden ser factores tecnológicos, legales, de mercado, de restricciones, etcétera. Pueden haber algunos tipos de situaciones. Entonces parece que algo ha sucedido, por lo cual necesitamos hacer este estudio para establecer si hay un deterioro de estas UG. Entonces de esto vemos que las UG tienen una vida útil de 3
y 6 años una vida útil restante de lo que ya se ha venido explotando. Carlos, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás, Víctor? Feliz año 2023 para todos, ¿no? Sí, sí. Feliz 2023. ¿Querías Ajá, comentar sobre el tema? perdón. Sí, sí, aquí estamos ya, ¿no? Sí, sí, tienes la palabra. No, bueno, pues antes de comenzar, pues yo quiero desearles a todos un feliz año 2023, pero para eso necesitamos seguir cambiando, aprendiendo, y pues lo único que nos puede hacer eso es estudiar y nunca dejar de estudiar, ¿no? Ok, Así es, así es. Seguirnos preparando. Gracias, Carlos. de nada. Bien, entonces, hasta ahí tenemos la vida útil restante, 3 y 6 años. Ahora, atención a este punto. Nosotros debemos establecer el promedio ponderado, pero no es que cogemos y sumamos 3 más 6, 9. No, no, eso no debemos de hacer. Hay que tener mucho cuidado. Entre todo el análisis del activo, debemos coger la vida útil mayor, que va a representar el 100%. Entonces, ¿cuál es la vida útil mayor? Son 6 años, que ya están inmersos aquí los 3 años. No es que vamos a decir, hey, son 9 años de vida útil restante. Eso sería un error. Por eso es que sumar no lo puede hacer. No haga eso. Eso está mal. ¿Ya? Entonces, coge el mayor. Si no, pues ese sería un promedio y no, no debe ser así, ¿no? Es Ajá. una ponderación, ¿no? Así es. Entonces, ya sabemos esto. Cuando nosotros hagamos nuestro análisis, entonces vemos que 6 años va a ser el 100% y los 3 años van a ser el 50%. Muy bien, entonces ahora establecemos el importe en libros ponderados de la máquina. Y el libro ponderado de la máquina va a ser de 8 millones de la UGA y de la B 41 millones de dólares. Por lo que el total en libros del importe ponderado va a ser de 50 millones de dólares. Ahora, debemos establecer la distribución del edificio para el cálculo del deterioro. Por lo que los 8 millones siendo ponderados para los 50 millones de dólares me da a 17% y de la UG me da 82%. Yo establezco el 17 y el 82% del valor del edificio, 24.760.000, el importe en libro de la máquina, y lo distribuyo. Me va a dar 4 millones y 20 millones de dólares. El importe de la unidad generadora de efectivo para la UGA va a ser de 21 millones y para la UGV va a ser de 62 millones. ¿Ya? Seguimos avanzando. Ahora, realizamos el estudio del valor razonable de acuerdo con la NIF número 13 y nos dice que la unidad generadora A tiene un valor razonable menos los costos de disposición de 18 millones y la UGB 21 millones. Bien, hemos determinado el valor razonable de acuerdo a la NIF número 13. Recuerden que esto es un estudio. Este valor razonable es un estudio. Posterior a ello, vamos a establecer el valor en uso.
Entonces, usted o el especialista ha realizado unas proyecciones futuras donde dice que la UGA va a generar 54 millones de dólares y la UGB va a generar 60 millones de dólares. De acuerdo con la NIF número 15 y la NIF número 2, se establecen los gastos: 51 millones, 54 millones, y los flujos de efectivo esperados, o el, bueno, en su término en inglés, cash flow, discúlpeme, no tengo un buen inglés, es de 3.700.000, 6 millones de dólares. Ahora, de esto, que ya lo hemos venido aprendiendo, vamos a establecer el valor en uso. Entonces, la vida útil restante es de 3 años, 6 años, y la tasa de descuento es del 15%. La tasa de descuento a aplicarse va a ser del 15%. Hacemos los cálculos y el valor en uso es de 8 millones para la UGA y para la UGB es 22 millones de dólares. Javier Villarruel, buenas noches. Favor, ¿podría explicar cómo se obtuvo la tasa de descuento? Muy bien, bien. Excelente pregunta, Javier. Recordemos que la tasa de descuento puede ser establecida de varias formas. Entonces, yo les decía a ustedes que puede ser establecida por el WAF, por el CANF, por la tasa libre de riesgo, y se va a escoger la que corresponda al estudio, a la actividad, al mercado, al sector que se está realizando ese estudio. Entonces, en esta parte, Javier, que no es que soy experto en los temas de tasas de descuento, es donde el especialista, el perito que contrates, debe indicarte: hey, hemos elegido esta tasa de descuento. Y ahí vas a preguntarle: ¿y por qué escogimos esa tasa de descuento al especialista? Entonces, ahí va a responder: por tal motivo. Por lo pronto, nosotros ya sabemos que escogemos una tasa de descuento y que esa tasa de descuento puede ser el WAF, el CAN, la tasa libre de riesgo, y hay otras tasas que podríamos escoger. Entonces, ya ahí implica que usted entre a un proceso de investigación. Espero, Javier, haberte contestado. Entonces, excelente. Entonces, hasta este punto, tenemos ya establecido el valor en uso: 8 millones, 22 millones, y ahora establecemos el importe recuperable. Entonces nosotros ya sabemos, y digo ya sabemos porque venimos de la clase número 1, que el importe recuperable es el importe mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso. Donde nosotros ya sabemos que es un valor razonable y donde nosotros ya sabemos que es un valor en uso. Entonces, el valor en uso y el valor razonable, ¿cuál es el mayor? El valor razonable: 18.800.000 y 21.300.000 para la unidad, para la UGA y UGB. Entonces, 18 millones. Y nos vamos a quedar, miren que con el 1, con este de aquí, nos quedamos con el valor razonable, pero para la UGB nos quedamos con el valor de uso: 22 millones. Ahora, este importe recuperable de la UGA y UGB lo comparamos con el importe en libros. Entonces, el importe en libros de cada unidad generadora de efectivo es de 21 millones y 62 millones.
Por lo que comparando el importe recuperable con las cifras que ya vimos, tenemos una pérdida por deterioro de $2 millones y 39 millones de dólares. Entonces usted puede decir, hey, ¿por qué tanto en la unidad generadora B? Muchas cosas pudieron haber pasado, ¿no? La máquina quedó obsoleta o salió una nueva máquina, hubo una restricción arancelaria en el mercado. Un ejemplo, el tema actual de la, para poner nuevamente como ejemplo el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, donde hay un desabastecimiento en el tema de los fertilizantes, de ciertas materias primas que vienen de Rusia o que vienen de Ucrania o vienen ya de otros países. Entonces puede ser que eso haya afectado significativamente a la unidad generadora de efectivo B. Entonces puede ser muchas cosas y usted lo va a saber cuando esté donde las papas queman. Bien, entonces hasta ahí ya entendemos que lo más complicado, y les voy a decir con toda honestidad, es esto. Entender esto de aquí, que debes de coger el mayor y la ponderación. Lo de acá, claro, no es que no es complicado, cuidado, no es que no es complicado, sino que ahí ya implica análisis que toman tiempo, pero definitivamente para este tipo de empresa que tiene varias UG, usted ya necesita un especialista. Como yo le dije, como le he dicho a usted, como contador, debe saber qué preguntar, debe saber el mecanismo, debe saber darle cuerda al reloj para saber que lo que le estén entregando está bien. Entonces, por lo pronto, ya entendemos cómo hacer un análisis a una unidad generadora de efectivo. Ahora, debemos realizar la distribución de la pérdida por deterioro, tanto para el edificio como para las máquinas, de las unidades generadoras de efectivo. Entonces, igualmente, hemos hecho una ponderación de acuerdo a lo que corresponde a al edificio y lo que corresponde a la máquina, y nos ha dado para la unidad generadora A 19% y para la unidad generadora B 32%. Entonces, tenemos que registrar una pérdida por deterioro de 573 y 12 millones de dólares. Y para la máquina, 2 millones de dólares y 26 millones de dólares, que corresponden al 80 y al 67%. Hasta este punto, hemos establecido el deterioro, tanto para el edificio como para las máquinas de la UGA y la UGB. Ahora, si nosotros hubiéramos hecho la proyección, tenemos los ingresos y tenemos los gastos. Recuerden que esto es la línea del tiempo de la explotación del equipo, del uso del equipo. ¿Cuánto tiempo vamos a explotar ese equipo y cuánto va a generar? Entonces, hemos establecido el ingreso, el gasto, la utilidad. De esto hemos establecido un factor de descuento del 15%. Una tasa de interés del 15% y nos da el factor de descuento de 0,87, 0,75, 0,65. Los flujos, y estos flujos los traemos a valor presente. Y tenemos un valor en uso de 8.447.000, que es el valor que registramos aquí. Para el caso que vamos a revisar es el de acá, 22 millones. Aquí está, 22 millones. Entonces, el mismo análisis. Recuerden que aquí hemos proyectado ingresos iguales para el número de años, para los gastos también. Necesariamente esos flujos no van a ser iguales, van a cambiar. ¿Ya? Pueden ser mayores o pueden ser menores. No se olvide, los flujos pueden cambiar por diferentes circunstancias.
Tenemos la utilidad y calculamos el valor presente y tenemos 22 millones. Ahora, ¿qué podemos utilizar? El argumento función BA. La tasa 0.15, el número de periodos 3, los desembolsos que se van a realizar por los flujos de 3.700.000 y nos va a dar el valor actual de 8.447.000. Ahora vamos a realizar, ya hicimos la pérdida por deterioro de las máquinas, del edificio, ya tenemos ese dato. Ahora la norma también nos pide establecer la pérdida por deterioro del valor de todo el negocio. Entonces, ¿cómo establecemos esa pérdida por deterioro de todo el negocio? Primero, nos preguntamos, hey, ¿cuáles van a ser los ingresos de las actividades ordinarias procedentes de los contratos con los clientes, de toda la empresa? Entonces, de toda la empresa, los ingresos van a ser 78 millones. ¿Y cuáles van a ser los gastos? 66 millones. Entonces los flujos esperados son 12 millones de dólares. Y ahora debemos establecer el valor en uso de esos 12 millones de dólares. Por lo que, atención a esto, ¿cuál va a ser la vida útil restante para establecer ese valor en uso que vamos a registrar? El valor mayor del activo. En este caso, era entre 3 y 6 años, eran los 6 años. Entonces, los 6 años, a una tasa de descuento del 15%, el valor en uso es de 45 millones de dólares. Esto lo distribuimos y tenemos el importe en libros de la UGA, 17 millones, de la UGB, 41 millones, y tenemos una pérdida por deterioro de 2 millones de dólares y 26 millones de dólares. Esto nos da ahora un importe en libros de la máquina de 15 millones y 15 millones. El edificio, tenemos un importe en libros de 24 millones y se nos ha generado una pérdida por deterioro del valor de 13 millones de dólares, que es lo que venimos analizando, ¿no? Explicando. Ahora el importe en libro del edificio es de 11 millones de dólares. Recuerden que todo esto es financiero y vemos un ejemplo como en el caso de Argentina, que hay muchas instalaciones industriales que se han cerrado, producto de las políticas de gobierno. Entonces, esto puede afectar a cualquiera de nuestros países. Como decía en una charla anterior, Víctor, ¿y realmente yo tengo que hacer esto de aquí? La respuesta es para el gerente financiero, para el administrador financiero, para el administrador que necesita saber de números, cómo están mis números, cómo estoy, estamos perdiendo, estamos ganando. ¿Es necesario hacer esto? La respuesta es sí, pero va a depender de quién, del administrador financiero y el profesional financiero que entienda el peso de los números. Ahora tenemos el tema de laboratorio. En el tema de laboratorio no hay una pérdida por deterioro. Tenemos 4 millones de dólares. Y el total de los activos tenemos 87 millones de dólares. Y sumamos todas las pérdidas por deterioro, nos da 42 millones, por lo que tenemos un importe en libros de 45 millones de dólares. Ahora, estos 45 millones lo comparamos con el importe recuperable de toda la empresa, toda. 45 millones, 792.000. O sea, por un pelito, no nos hemos salvado, no hemos tenido que registrar
pérdida por deterioro por el total del negocio. No por las unidades generadoras de efectivo, sino por el total del negocio. Entonces, el total del negocio ya analizado no está generando una pérdida por deterioro. Entonces, no hay ningún registro. Ahora, registramos los siguientes asientos. Pérdida por deterioro de la línea A, 2 millones. Pérdida por deterioro de la línea B, 26 millones. Y pérdida por el valor del edificio, 13 millones. Y registramos una cuenta de activo del grupo de activos, deterioro acumulado, 2, 26 y 13 millones. Entonces ya sabemos hasta ahí cómo registrar la pérdida por deterioro de una unidad generadora de efectivo. Ahora, tenemos este cuadro paso a paso, donde nos va indicando todos los cambios que ha tenido el activo. Entonces, tenemos que en la línea A, los costos de activación son de 68 millones, la depreciación acumulada 51 millones, el importe en libros 17 millones, la pérdida por deterioro 2 millones, y el importe en libros 15 millones. No hay valor residual. De esto, yo debo calcular mi nueva depreciación anual. ¿Cuál es mi nueva depreciación anual? Pero ¿de dónde calculo mi depreciación anual? De haber ya restado tanto la depreciación acumulada como el deterioro acumulado del valor del activo. Entonces, de este valor ya calculo mi nueva depreciación, 15 millones dividido para 3. La línea B son 6 años, el edificio son 20 y el laboratorio son 7 años. Ahora recordemos que esto también puede variar, así como disminuye, puede nuevamente incrementarse el valor, para lo que usted debe estar alerta de esos cambios internos o externos en el mercado nacional o en el mercado extranjero. Ahora, ya con estos datos, registramos la nueva depreciación. Entonces, depreciación acumulada, 5 millones, 2 millones, edificio 559.000 y laboratorios 583.000, todo eso lo registramos al gasto. Contra una cuenta del grupo de activos, recuerden, estos son cuentas correctoras. ¿Cómo se llaman? Cuentas correctoras. ¿Por qué? Porque corrigen el valor del importe registrado inicialmente. El importe en libro son cuentas correctoras. Entonces, esta cuenta correctora tenemos 5 millones, 2 millones, 559.000 y 583.000 dólares. Ya hemos registrado la pérdida por deterioro y hemos registrado la depreciación acumulada. Ahora, nuestra presentación en el estado de situación financiera, tenemos el activo, el grupo del activo no corriente, las propiedades, planta y equipo, maquinaria, edificio, laboratorio, y tenemos registrada la depreciación acumulada y tenemos registrada el deterioro acumulado. Recuerde que este deterioro acumulado se puede reversar en el caso de que haya un superávit por revaluación. Y si hay un superávit por revaluación, podría ser que de acuerdo a la NIC 16 eliminemos esta depreciación acumulada. ¿De qué va a depender? De la NIC 8. ¿De qué va a depender eso? De la NIC 8. ¿Qué nos dice la NIC 8? Sus políticas contables adoptadas. Políticas contables adoptadas. ¿Qué políticas usted adoptó en el tema de la NIC 8, de lo que usted leyó, referente a toda la normativa NIF? Entonces, si hablamos ya de propiedad, planta y equipo, hablamos de la NIC 16. Hablamos de la NIC 16. Entonces ya, ahí estamos registrando esto
para ver si en algún momento hay una reevaluación de acuerdo con la NIC 16. Ahora ya presentamos nuestro estado financiero, educación, sociedad anónima, estado de situación financiera del 1 de enero al 31 de diciembre de XX, expresado en miles de dólares. Total, propiedades, planta y equipo. Y aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos visto. UG, 68 millones, depreciación acumulada, 56 millones, y deterioro acumulado, 2 millones de dólares. Importe en libro, 10 millones. El total, 203 millones, 124 millones, 42 millones por la pérdida, y tenemos un importe en libro de 36 millones que concuerda con nuestro valor. Bien, conclusión de todo este caso interesante. No nos vamos a volver peritos en el cálculo de la pérdida por el deterioro, pero lo importante de estas clases, ¿qué es lo importante de esta clase, mi estimado Carlos? Es que ya no somos tan ignorantes. Ya no somos tan ignorantes. Ya por lo menos entendemos de qué es un valor en uso, qué son los costos, qué es un valor razonable, qué son las UG, cómo más o menos hay que tratar las UG, cómo procedemos a registrar las pérdidas por deterioro, en el caso de que haya un superávit por revaluación, cómo debemos tratarlo. Ya hemos ido aprendiendo con diferentes casos que nos van a generar ideas al momento que se nos presente este caso. Y en el caso de que nosotros seamos asesores o seamos auditores, ¿ya? Que seamos auditores, en el caso de Juan Carlos, que es auditor, dice, a ver, voy de repente a una mina, voy a auditar una mina, y Juan Carlos dice, ¿han hecho el estudio de desmantelamiento de la mina? Ah, no, dice, ya hay un punto ahí que Juan Carlos gana por asesorar a su cliente en el momento que lo está auditando. Claro, los auditores no asesoran, pero las recomendaciones que dan son parte de la auditoría. Muy bien, muy bien. Ahora entramos a Excel financiero. Entramos a los casos de Excel financiero. Entonces, en la parte de Excel financiero seguimos con el tema de los pagos. Vamos a seguir con el tema de los pagos. Y recordemos que la función pago en Excel sirve para calcular el importe de una cuota periódica para un préstamo amortizable, de acuerdo al método francés y con tipo de interés fijo. Entonces, en este caso, tenemos el siguiente ejemplo. María, la señora María, necesita $13,500. Entonces, ella corre al banco y el banco le dice, muy bien, María, te vamos a dar esos $5,000, esos $13,500, a 5 años. A 5 años, para que lo vayas pagando mensualmente a una tasa de interés de 1,6% mensual. ¿Cuál es el valor de la cuota del préstamo? Es la pregunta. ¿Cuál es el valor de la cuota del préstamo? Ahora, nosotros podemos reemplazar la fórmula que ya aprendimos en la clase anterior, que era esta de aquí. Esta fórmula. Si la reemplazamos, todos los datos, como está en el caso presentándose, tenemos que la cuota es de $351. $351. Ahora, nosotros también podemos aplicar Excel. Podemos encontrar ese valor a través de la función de Excel. Entonces, detallamos todos los datos, préstamo 13,500, que es el valor actual, la tasa de interés mensual, que es 1,6, y el NPER, el número de tiempos, que son a 5 años por 12 meses. Recordemos que llevamos a meses de acuerdo con la tasa de interés. Entonces, nos da 60 meses. Eso lo aplicamos en Excel en el argumento de función pago. Cogemos la opción financiero y en financiero buscamos pago y registramos los datos. La tasa vinculamos con la fórmula
0,16, el NPER 60 meses y el valor actual 13.500. Esto nos da un valor de pago mensual de $351. $351 mensual. Por si acaso, el doctor Carlos Enrique Pacheco es más matemático que los matemáticos. Para nada, ¿no? No, muy bien, muy bien. Casi, Ok. sí, una mayoría de profesionales no somos tan buenos matemáticos, pero eso es lo bueno de estar reunidos en esta noche, que es un esfuerzo para Claro, claro. todos, que es un Sí, esfuerzo para todos. Vamos aprendiendo algo, vamos sí, compartiendo. lo que pasa es que, mira, yo para esto utilizo un modelo que automáticamente me da pues el valor presente, la TIR, la trema, pero porque a mí lo que me interesa es la reflexión, ¿no? Eh, o sea, si a valor presente se recuperó la inversión, si la trema, que es el riesgo más el coste de capital, se logró también recuperarla. Y bueno, pues el periodo de recuperación que también es muy importante, ¿no? Pero bueno, sí es importante también conocer estos puntos, ¿no? Así es, así. Y lo cual vamos compartiendo y aprendiendo, o sea, poco a poco y algunos recordando. Muchos, todos hemos visto esto en la universidad o en algún curso que hemos visto en YouTube. Pero aquí lo estamos recordando, lo estamos afianzando tal como nos dice el libro Aprendamos a Aprender. Recordando. Continuamos. Entonces, para lo cual elaboramos nuestra tabla de amortización del capital, esta tabla con 60 meses, ¿sí? 60 meses y nos da cero. Ya al final vamos amortizando el capital, hemos calculado el interés y ahora presentando un cuadro más grande hasta la cuota número 19, tenemos los pagos, 351, la amortización del capital y el interés. Entonces, donde usted puede tranquilamente presentar Claro, esta tabla, más lo que estamos viendo puede ser para un préstamo a un cliente. Cuando compramos productos a crédito y a cierta cantidad de tiempo, ¿no? Entonces ya sabemos cómo registrar y cómo calcular esas cuotas. Hemos llegado a la recta final y nos vamos con la frase de superación de la noche para ir terminando. La frase de superación de la noche viene de Johann von Goethe. Nos dice lo siguiente: las únicas armas que nos permiten obtener de la gente lo que queremos son la fuerza y la astucia. Dicen que también el amor es un arma de este tipo. Por ello, equivale a esperar los días soleados. Y en la vida es necesario aprovechar cada instante. Nuevamente, las únicas armas que nos permiten obtener de la gente lo que queremos son la fuerza y la astucia. Dicen que también el amor es un arma de este tipo, pero ello equivale a esperar que los días soleados. Y en la vida es necesario aprovechar cada instante. así es, mira, el tiempo es insustituible, ¿no? O sea, si yo no lo uso bien, pues ya perdí muchas cosas, ¿no? Así es, aprovechar el tiempo. Exacto. La imagen que ustedes están viendo es una pintura que representa a Judith, donde le corta la cabeza a un general asirio. Ya lo vamos a ver en la última lámina. Vamos a hacer una pequeña explicación de esta pintura. Como seguimos con las 48 leyes del poder de Robert Greene nos dice lo siguiente en la ley número 2. Nunca confíe demasiado en sus amigos. Aprenda a utilizar a sus enemigos. Desconfíe de los amigos. Suelen ser los primeros en traicionarlo, ya que caen fácilmente presa de la envidia.
también suelen convertirse en irrespetuosos y tiranos. En cambio, emplee a quien haya sido su enemigo y le será más leal que un amigo, ya que deberá hacer mayores esfuerzos por demostrar su adhesión. Lo cierto es que usted debe temer más a sus amigos que a sus enemigos. Si no tiene enemigos, busque la forma de creárselos. Busque la forma de creárselos. Bien, aquí yo creo que sumado con muchos colegas que estamos reunidos, tenemos más de 100 y pico de años. Quien Así es. habla actualmente, tengo 52 años, el doctor Enrique nos lleva a la delantera, pero es una gran realidad. Sí, Hay un momento que los propios amigos se vuelven envidiosos del éxito de la otra persona. bueno, si tienes enemigos, quiere decir que siempre has estado activo, ¿no? Por eso, ¿no? Sí, por eso hay que saberse manejar con mucho tino para no caer en el tema de la envidia. Así es que es mucho, ¿eh? Correcto. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Bueno, aquí, tratando el libro del arte de la guerra de Sun Tzu, nos dice que todo el arte de la guerra se basa en el engaño. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo a su luchar. ¿Y por qué hago referencia a esto con relación a lo que vimos de las 48 leyes del poder? En estos 52 años, y cada año, cada mes, veo cada situación, al igual que ustedes, gente que es experta para mentir, gente que es experta para manipular, gente que es experta para destruir a otras personas, incluso su trabajo, minimizándolo, burlándose de lo que usted ha hecho, de sus recomendaciones, de su trabajo presentado. Porque en la casa del ciego, el tuerto es rey. ¿Y a quién me refiero con el tuerto? A veces, los dueños en las empresas donde nosotros estamos laborando, viene a haber motivo, un vivaracho que le lava el cerebro, le susurra al oído y él se convierte en el mago, que todo lo que dice lo vuelve realidad. Y ahí es donde debemos saber actuar, debemos saber manejarnos, porque sí podemos contrarrestar a todo este tipo de personas. En la fábula de Esopo, imagínense Esopo, un griego que escribió hace ya 3000 años, y estoy trayendo a la actualidad estos escritos de hace 3000 años, donde Esopo nos habla sobre el águila y la zorra. Entonces nos dice Esopo, un águila y una zorra que eran recontra que amigas, eran amiguísimas, decidieron en algún momento vivir juntas para afianzar su amistad. El águila escogió un árbol muy elevado para poner allí sus huevos, mientras que la zorra soltó a sus hijos bajo unas zarzas sobre la tierra al pie del mismo árbol. Entonces dije, bien, para estar aquí con mi amiga, la águila, voy a poner aquí a mis zorritos, ¿no? En esta zarza, y voy así a estarme comunicando con ella. Vamos a compartir con mi amiga águila. Entonces, ¿qué pasa? Un día, la zorra sale a buscar comida. El águila, que estaba hambrienta, cayó sobre las zarzas y se llevó a los zorruelos. Y entonces ella y sus crías se regocijaron con tremendo banquete, con los zorritos. Se comieron a los zorritos. Regresó la zorra y más le dolió el no poder vengarse que saber de la muerte de sus pequeños. ¿Cómo podría ella, siendo un animal terrestre sin poder volar, perseguir a uno que vuela,
tuvo que conformarse con el usual consuelo de los débiles e impotentes. Maldecir desde lo lejos a su enemigo. Ah, ya no eran amigas, ahora eran enemigas. Más no pasó mucho tiempo para que el águila recibiera el pago de su traición contra la amistad. Se encontraban en el campo unos pastores sacrificando una cabra y cayó el águila sobre ella y se llevó una víscera que aún conservaba fuego, colocándola equivocadamente en su nido. Vino un fuerte viento que esparció el fuego a las pajas, ardiendo también terriblemente sus pequeños aguiluchos, que por pequeños aún no sabían volar, los cuales se vinieron al suelo, o sea, del árbol se cayeron y la zorra, al verlos, corrió. Entonces la zorra tranquilamente devoró a todos los aguiluchos ante los ojos de su enemiga, que antes era su amiga. Cuando voy a una empresa y a veces doy una charla, les digo a los participantes, en una empresa no hay amigos, hay intereses. Y si usted cree que tiene amigos, espere que algún momento sabrá de qué están hechos. Y lo he visto en este paso del tiempo. Ustedes también. Dicen, esta era mi buena amiga. Cuando su buena amiga le movió el banco. Cuando su buena amiga o amigo se aprovechó de un trabajo que era suyo. Y eso es lo que ocurre en la mayoría de empresas. Lamentablemente, por eso es que también Latinoamérica se ha visto afectada en su crecimiento, porque muchas veces no trabajamos en equipo, sino trabajamos por intereses. Comentarios, doctor. Sí, es correcto lo que dice, ¿eh? En toda organización hay gente que por subir pisa a los otros, ¿no? Y recuerda también aquella fábula de cuando cayeron, bueno, al pozo las ranas y por salir, una brincó y las otras la jalaban para que no pudiera, ahora sí que salir, ¿no? Así Entonces, es. Bien, está muy interesante. ¿Nos los regalas, esos cuentos? sí, yo les envío entonces, yo le voy a enviar la de Sopo. Bien, la imagen que estamos viendo es un caso de una novela sobre Otelo. Yo creo, ¿quién no ha visto esta película? Las pueden encontrar en YouTube, y también la novela Otelo, magnífica, un hombre con principios, luchador, etcétera, que por culpa de confiarse de este hombre llamado Yago, mata a la mujer que amaba. Entonces nos dice, bien, la novela viene de Venecia, Italia, y nos dice, el servidor y confidente de Otelo, Yago, odia al moro y envidia el amor que Desdémona siente por él. Entonces él lo envidiaba porque esta mujer preciosa amaba a este trigueño morenito, ¿no? Como dice, a este moro, ¿no? Lo odiaba, pero era su pana. O sea, estaban ahí y junto a él, oh, es mi amigo. Entonces, este amigo lo fue envenenando poco a poco. Durante toda la obra, la trama, un complejo plan para engañar a Otelo, haciéndole creer que su mujer le era infiel con Casio, su lugarteniente, dando así lugar al intenso drama pasional que motiva la obra. Entonces, ¿qué hace Otelo? Al escuchar, al ser envenenado poco a poco, que Desdémona tenía amoríos con Casio, se indignó, se angustió, ¿y qué pasó? La mató. ¿Cómo la mató? Asfixiándola con la almohada. Producto de esto, Otelo desenvaina su daga y se suicida, se mata.
al final, no crea todo lo que escucha. No crea todo lo que escucha. Usted haga su trabajo, siga avanzando, siga avanzando. No se preocupe por lo que digan los demás. Usted avance, avance, avance y no se rinda. En algún momento verá resultados. Y por último, colegas y amigos, si no se volvió millonario o no ve los resultados, entienda que usted fue un luchador, que estuvo en el camino luchando, que Ujú. estuvo siendo un mejor ser humano, un mejor profesional. Sí, Todos quisieran tener cierta nivel económico. Pero ok, está bien si no lo tienes. Yo no soy millonario, tampoco soy rico, pero soy feliz compartiendo este momento con ustedes, todo este proceso de educación, que no gano nada, pero me hace feliz y, bueno, sí gano algo. ¿Qué gano? Aprender y compartir con ustedes, porque también aprendo. El así es. maestro aprende doble cuando comparte. Bien, y nos vamos a la última imagen de las 48 leyes del pueblo de Robert Greene. Tenemos aquí, ¿quién es? Judith, esta mujer. ¿Qué pasaba? Judith es una historia que ustedes la pueden encontrar en la Biblia. También hay películas sobre Judith. ¿Qué pasaba? Estaba siendo asediado el pueblo de Judith, ¿no? Por los asirios. Entonces ellos tenían las de ganar. Este general Holofernes, ustedes están viendo ahorita al capitán del ejército de los asirios, Holofernes, ¿qué hace Judith? Lo seduce, lo atrae, lo manipula, lo lleva a su punto más sensible, tal como están viendo en la figura, y le demuestra quién tiene el poder. Lo decapita. Los asirios, al ver que no tenían a su general que los guiaba, que los dirigía a la victoria, simplemente salen despavoridos. Y se salva el pueblo de Judea. Una mujer inteligente, pueden encontrarlo en la Biblia de la Historia y pueden buscar en YouTube, también hay películas muy buenas sobre este tema. Bien, colegas, ha sido un placer compartir con ustedes esta noche y les deseo un feliz 2023. Salud, felicidad, alegría. Y los dejo con unas palabras del doctor Carlos Enrique Pacheco de El País de México. Carlos, y le damos la Ok. palabra también a nuestro colega Juan Carlos Hernández. Bueno, en jóvenes, porque tienes razón, yo soy el más grande, ¿no? Pero no tan grande porque realmente, pues, la edad no tiene nada que ver cuando uno es activo, ¿no? Cuando uno no termina de aprender, porque eso nunca podemos dejar de hacerlo, ¿no? Para mí, pues, yo aprendo de todos, aprendo de los jóvenes, aprendo de, pues, hasta del más humilde yo aprendo, ¿no? Porque los humildes, la gente más humilde que yo, porque todos somos humildes, pero a veces nos gana, ¿verdad? Nos gana, pues, el deseo de, de quitarle el puesto a otras gentes, pero realmente estamos equivocados, ¿no? Yo creo que hay tres puntos que no son míos. El padre en el cual yo asistía a misa el 31, él dijo, el tiempo nunca lo debemos de perder, ¿no? Pero hay que tener tres puntos importantes. Primero, amar, ¿no? Amar en el sentido de, porque el amor no es otra cosa que dar el corazón, ¿no? Perdonar, hay que saber perdonar, que también es muy difícil hacerlo a mucha gente, ¿no? Y por último, ser feliz, ¿no? Yo le dije al sacerdote, mire, en realidad, si yo me califico en el foro, pues en amar, pues podría yo tener el 100, pero en perdonar el 80%, porque
todavía tengo que tirar las piedras que tengo encima para que no me perjudique, ¿no? ¿Sí? Y al ser feliz, pues 1.95 porque eh, para ser feliz, pues necesitamos muchas cosas. Hay que, a veces tropezamos, a veces caímos. Fíjate, Víctor y Juan Carlos si está ahí, y todos los que estamos ahí, que yo siento que una persona que la verdad yo estimo mucho y quiero mucho también, se llama Margarita, ¿no? Maggie, ¿no? Bueno, ella dice que a veces, o sea, hay dos versiones, ¿no? Dividir para ganar, ¿no? ¿Sí? Y también la cuestión de dividir también puede ser para estar unidos, o sea, trabajar en equipos, dividir nuestros trabajos para que todos nos unamos, ¿no? Entonces son dos sentidos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Pero el otro es dividir y vencerá, ¿no? Pero eso ya sería negativo, ¿no? Pero bueno, le dejo las palabras a los demás y para mí va a ser siempre un placer estar con usted, ¿no? Y siempre voy a tomar tus pláticas, Víctor, y cuando desees también, yo les doy también, ¿no? ¿Sabes? Excelente, excelente. Muy bien, a todos nuestros colegas tengan un excelente 2023. Vamos a leer los mensajes de nuestros colegas. Javier Villarruel nos dice, buenas noches. Ah, ya, esto ya expliqué. Rigoberto, gracias Víctor, excelente charla y reflexiones. Mauricio Hernández, gracias por sus enseñanzas. Alberto Zavalo, muchas gracias, éxito. Bien, colegas, tengan un excelente 2023. ¿Alguna dama que quiera hacer algún comentario? Una felicitación para el año 2023. A ver, una dama. O nos vamos al conteo. Nos vamos al conteo. A ver. 3. Feliz año 2023, éxitos profesionales para todos. Muy bien, Lorena, muchas gracias. Éxito, bye, bye, chao. Hola, Nos vemos, nos vemos. Feliz 2023, chao, chao. chao, chao.